Y vamos a analizar la importancia de la voz. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes me dice qué es la voz? ¿Qué será la voz? No importa El que se sonido, equivoque. el sonido que emitimos al hablar. Correcto, Antonio Ochoa. ¿Quién más me dice, para qué nos servirá la voz? Para comunicarnos. Para entendernos la comunicación entre nosotros, entre personas. Euler, correcto, correcto. La voz. ¿Ustedes piensan que el tono de voz va a influenciar en la forma como llegamos a las otras personas, en la forma como nos comunicamos? ¿El tono, el volumen, el timbre de voz piensan que va a influenciar? Sí, 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 influye sí, mucho bastante. también en es muy diferentes importante. situaciones que Correcto, estemos. correcto. ¿Por qué, muchachos? Porque no es lo que decimos, sino cómo decimos las cosas que va a influenciar en las otras personas. Por ejemplo, utilizar un tono grosero, un tono seco, un tono frío al comunicar algo va lógicamente a provocar una reacción en el receptor. Como me hablas, así te voy a responder, ¿no? Entonces, si la persona le grita, busca que le griten. Si la persona utiliza un tono grosero, busca que le respondan con el mismo tono grosero. Entonces, miren la importancia del tono, del timbre, la importancia del volumen de la voz, la importancia de cómo nosotros articulamos las palabras y llegamos a las otras personas. La voz es un instrumento fundamental de comunicación, es el canal a través del cual los seres humanos nos comunicamos. Y no nos damos cuenta de la importancia de la voz eh, hasta que perdemos la voz. ¿Cuándo es que decimos, ay, no puedo hablar? Nos sentimos mal, buscamos Cuando medicina. estamos afónicos, Cuando estamos afónicos, cuando hemos perdido, cuando hemos perdido. Cuando tenemos lastimadas las cuerdas, pues. Exactamente. Cuando tenemos lastimadas las cuerdas vocales, cuando hablamos muy alto y si nos ponemos roncos, cuando estamos con un resfriado y nos irrita la garganta y al solo hablar ya nos sentimos mal, preferimos no hablar. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestra voz, porque de lo contrario, hablar es normal. Nacemos y en la mayoría de casos hablamos y nos comunicamos. Entonces, no damos valor. ¿Cuándo damos valor a las cosas? Cuando perdemos las cosas. Entonces, cuando no podemos hablar, ¿no? O cuando vemos una persona que por aves circunstancias no habla y necesita comunicarse por señas, nosotros decimos, gracias a Dios, yo puedo comunicarme con la voz, agradecer que tengo la voz. Entonces algún regalo que tenemos en nuestra vida y que no valoramos. Hay muchas cosas que tenemos, muchachos, que no valoramos y que pensamos que es normal, ¿no? Y cuando valoramos nuestras manos, cuando vemos una persona que no tiene manos, cuando valoramos nuestros pies, cuando vemos otras personas que han perdido sus pies o han nacido sin pies o por un problema que han tenido que ser amputados sus pies o sus piernas y nosotros nos quedamos viendo y ahí como que nos da un choque en la cabeza y decimos, ¿y yo? ¿No? Entonces, no valoramos las cosas. Y en comunicación, algo que tenemos que valorar mucho es la voz. Este don, esta característica, este instrumento que tenemos que nos permite llegar a las otras personas. La voz utilizamos todos, pero hay profesionales, hay profesiones, áreas del conocimiento humano que utilizan más la voz. ¿Quiénes, por ejemplo? los locutores, Los de comunicación, Correcto, los comunicadores, los locutores. ¿Quiénes más? Los que participan en conferencias. Los que participan en conferencias, correcto. Utilizan los oratorios, los oradores. los oradores, Los los abogados. curistas, los abogados, los profesores, los cantantes, los actores, los actores en una pieza de teatro, en una película, en una novela, la voz, ¿no?
Y muchas veces ya hasta conocemos a los actores por la voz y a veces yo estoy siguiendo una novela o por ejemplo, muchachos, un periodista, ¿no? Miren, por ejemplo, Espinosa de los Monteros, Alfonso Espinosa de los Monteros, que todos ustedes debieron conocerle, ¿sí o no? Periodista de Sí, Televistazo, de Coavista. Ajá. Él ya se jubiló. Él era la voz de Coavisa. Usted oía el noticiario y era él al que se le escuchaba. Entonces, las voces nuestras son como nuestra huella digital. ¿Qué pasa con la huella digital? ¿Qué hace la huella digital? Nos Es identifica. única. Nos Pues identifica. es única, no se identifica, sí. Única, única. Por eso es que cuando una persona no sabe leer y escribir y no es alfabetizado, en un documento puede poner su huella digital, porque esa huella es única, no existe nadie más con esa huella en el mundo. Miren la cantidad de huellas digitales que hay en el mundo, muchachos, millones de millones de millones. Así también es nuestra voz, es algo que nos identifica. Puede haber voces parecidas, puede haber tonos parecidos, pero nuestra voz es única. ¿Por qué? Porque si yo en mi casa tengo la voz parecida con mi mami, puede parecerse algo, pero mi voz es mi voz. Entonces, esa es Rosalina. No, no, esa es la mamá. Identificamos a las personas por la voz. Entonces, la voz es un instrumento fundamental que al mismo tiempo que nos permite comunicarnos, también nos permite identificarnos, ¿no? Y por eso cuando le hacen una pasada por teléfono, adivina con quién hablas. Solo si hace distorsiona mucho el sonido, no le identifico. De lo contrario, sí sé quién es. Entonces, es algo que nos caracteriza. Y la voz, muchachos, la voz humana es un sonido, consiste en un sonido emitido por un ser humano usando las cuerdas vocales para hablar, para cantar, para gritar. La voz humana produce sonidos y esos sonidos son sonidos articulados cuando pronunciamos palabras. Quiere decir, unimos sílabas, pronunciamos palabras y nos comunicamos. La voz es un instrumento fundamental de comunicación. La voz es un vehículo a través del cual también podemos demostrar nuestras emociones, muchachos. ¿Por qué? A ver, ¿quién me da un ejemplo de cuando nosotros demostramos emociones a través de la voz? ¿Qué puedo yo entender por la voz de una persona cuando habla conmigo? Por ejemplo, cuando lo decimos en un tono un poco fuerte, se puede llegar a entender que estamos enojados o molestos. O incluso Correcto. con un tono débil se puede decir que estamos como tristes, bajoneados. Exacto, muy bien, Derek. Muy bonita voz, Derek, la suya, vea. Estamos hablando de la voz, estamos oyendo una voz bonita. La voz es eso, muchachos, nos permite a nosotros demostrar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo. Perdón, miren la voz como es complicada. Tengo que hidratar las cuerdas vocales para poder hablar, porque los profesores usamos mucho la voz. Yo acabé de salir de una clase. Por eso siempre les digo, este día me esperan un poquito porque termino de dar la clase presencial, grito mucho, porque aquí con ustedes estoy así, cercana, hablo despacito, me controlo, tengo agua al lado constantemente, tengo mi agüita, pero en la clase no. Entonces son 2 horas, habla y pregunta y respuesta y tal, y yo que me pego mis emocionadas también, a veces grito. Entonces, vean, no estoy cuidándome bien la voz. La voz nos permite, como dice su compañero, mostrar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nosotros a nuestras mamás, a nuestros papás, les conocíamos cuando estaban bravos por el tono de su voz, por el volumen, por la forma como hablaban. Entonces decíamos, uy, o hasta la pronunciación de nuestros nombres. Por ejemplo, yo recuerdo, y ustedes también podrán tener ejemplos de este tipo, cuando mi mamá me decía, Rosita Elina, mi mami estaba en paz. Cuando mi mami me decía, Rosa Elina, yo volaba, porque eso era que venía la correa por ahí. Entonces, ya en confianza en nuestra familia, con nuestros amigos, con el grupo más cercano, sabemos, perdón, cuando la voz de esa persona está alterada, cuando está brava, cuando está triste, cuando se siente mal,
Cuando viene también con los niños chiquiticos, ¿no? Cuando vienen con los pedidos, ¿no? Mamá, alargan la sílaba última. Por favor, dame eso, como que cantan, ¿no? Y el tono de la voz para el pedido, para conseguir algo que quieren. Entonces, miren cómo nosotros, los seres humanos, impregnamos, ponemos emociones en lo que decimos y la voz es la que va a representar esos sentimientos. Es un instrumento de trabajo, como bien decíamos, en algunas profesiones. El volumen de la voz, sí, muchachos, sí implica mucha cosa. Cuando es muy elevado, puede demostrar rabia, agresividad, ira, desesperación, pero también puede demostrar miedo. Por ejemplo, yo estoy en una casa y se mete un ratón, que yo no puedo ver a los ratones. Y yo puedo decir, ratón, ratón. Demuestro miedo, terror, estoy llamando la atención para que me ayuden. Y las palabras con tono elevado pueden también significar muchas veces interés de comunicar a un auditorio mucho más amplio. Si ustedes van a hablar, muchachos, para un grupo pequeño, están en una sala con 8 personas, tienen que modular la voz para no gritar ni tampoco no ser escuchados. Pero si ustedes van a dar una clase en una sala y tienen 80 alumnos, la sala es grande, no hay micrófono, lógicamente el tono va a elevarse. Y no quiere decir ni que están rabiosos, ni que están desesperados, ni que están agresivos, sino que quieren llegar con el mensaje a la gente. Un tono moderado transmite autoridad, energía, adecuado al auditorio. Un tono bajo, yo puedo usarlo para confidencialidad, quiere decir para decir algún secreto o en un espacio en el que se exige que yo hable bajo. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Dónde de ley tenemos que hablar bajito si queremos conversar? En una iglesia. Claro. Además de Euler Barragán, en la iglesia no es para estar en la conversa, pero podría ser, ¿no? Una cosa pequeña. En un velorio, muchachos, no es para estar gritando, hablando alto, riéndose. Hay gente que En se el ríe en los hospital. velorios a carcajadas. En el hospital, incluso en el hospital hay unos avisos que dicen, unos cartelitos, silencio, silencio. Usted no está en su casa, usted no está en el parque, usted está en un lugar donde hay gente enferma que está luchando por su vida, usted no va a ir ahí a la gritería. Entonces, en una biblioteca no se puede gritar. En un restaurante, muchachos, yo tengo que entender que estamos varias personas, que yo estoy en una mesa con mi familia y en la otra mesa está otra persona, que ahí están conversando y que aquí también quiero conversar. Entonces, mi conversa no puede interrumpir la conversa del otro. Tengo que tratar de conversar de acuerdo al espacio donde me encuentro. El volumen también indica las emociones. Más alto, más emocionado, más extrovertido, eufórico, ¿no? Por ejemplo, un locutor de deportes, un locutor de partidos de fútbol, normalmente eleva la voz, normalmente grita, se emociona y transmite esa emoción. Además, es parte de, si no lo hace, no es buen locutor. Una cosa es, por ejemplo, un periodista que está narrando la coronación del rey de Inglaterra. Es algo ceremonial, más serio, más tranquilo, exige un protocolo. Pero si está narrando un partido de fútbol, lógicamente tiene que transmitir esa emoción, esa intensidad, ese deseo de actividad que es lo que me da el fútbol, es lo que me manifiesta una actividad física, ¿no? Un partido de fútbol, una carrera, un juego de básquet, ¿no? Una persona que está haciendo la locución de eso, lógicamente tiene que meterse dentro del juego. La intensidad de la voz puede ser fuerte o débil. Fuerte que señala energía, fuerza, convicción, actividad, participación, interés, en cuanto que débil puede ser una manifestación de cansancio físico, de cansancio psicológico, de aburrimiento, de tristeza, muchas veces inseguridad y muchas veces también desinterés. Por ejemplo, ustedes presentan un trabajo de curso, su grupo, y el que más estudió, el que más se preparó, ¿hablará fuerte o hablará débil? Fuerte. Fuerte. ¿Por qué? Porque tiene seguridad, sabe lo que estudió y está hablando con convicción y quiere convencer al profesor o a la profesora de que él sí sabe. Pero ese que no estudió, que no se preparó,
Trata de hablar lo más bajito posible y rápido para ya salir del bocado. Y ya no quiere más, porque está inseguro, no sabe, puede ser que hasta le pregunten, entonces dice, ¿para qué voy a hablar tanto? Mejor hablar rápido y bajito para allá, que mejor me hago transparente. Entonces, el tono de voz, la intensidad de la voz también va a demostrar una serie de emociones, una serie de situaciones personales. La velocidad en la voz. Hay gente que habla muy rápido, que está mal, o muy lento, que también está mal. Debemos buscar siempre un término medio para comunicar adecuadamente. Las personas que hablan muy rápido normalmente son personas hiperactivas, son personas súper dinámicas que quieren hablar, que quieren comunicar, que quieren que el mensaje llegue rápido y puede también en algunas situaciones mostrar una falta de tranquilidad o también falta de relajación de una persona. En cuanto que cuando es lenta la conversación, puede demostrar que está pensando la persona, que está reflexionando para pasar el mensaje, que tiene seguridad, pero al mismo tiempo tiene claridad en sus ideas. Y no, como les digo, no tiene que ser ni muy rápido ni muy lento. Hay un término medio para todo. Y lo ideal es comunicar en ese término medio, demostrar seguridad. La oratoria sagrada, por ejemplo, la de los curitas en las iglesias, ¿son rápidos o son lentos? Son lentos. Lento, súper lento. Sí, lento. Algunos curitas súper lento, pero otros lento, pero en el término medio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas que tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver con nuestra manera de sentir, con nuestra manera de ver el mundo, con la manera en que debemos reflexionar antes de actuar, pensar entre las decisiones que tomamos día a día, ¿no? Entre el bien y el mal, etcétera. Esa guía espiritual. Entonces tiene que ser lento para que le entre en la cabeza a la gente, para que entienda, para que sepa reflexionar y pensar. Pero un locutor de fútbol ya mucho más rápido y es una necesidad, porque el juego corre y tiene que acompañar. Si va con la lentitud a narrar un juego de fútbol, imagínense cómo estaríamos. Entonces, la velocidad en la voz debe ir de acuerdo a la realidad que se está comunicando. La importancia de los tonos de voz. Debemos adecuar los tonos a las diferentes situaciones. Cuando estamos dando un discurso, debemos tratar de ir cambiando la tonalidad, el tono, el volumen de nuestra voz. ¿Por qué? Porque con eso conseguimos atraer la atención. Si siempre va en la misma línea, me duermo. Si siempre grita, me desorienta. Si siempre es lento, calmo, me aburro. Entonces tiene que ser los matices de la voz van cambiando según la conversación, según el tema que estamos tratando, según la situación que se presenta en una conversación, en una presentación, etcétera. Porque a través de la voz demostramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros intereses, una serie de elementos que comunican al receptor. El ritmo puede ser un ritmo fluido, un ritmo alterado en ocasiones y en todo ritmo siempre vamos a encontrar las pausas. Las pausas son muy necesarias, muchachos. Una para respirar. Como yo les decía, el aire es el combustible para la voz. El aire y también la humedad en la boca, la saliva, porque cuando se seca la boca, muchachos, sea por nerviosismo, sea porque estoy hablando de más y no estoy hidratándome, etcétera, ya se dificulta la producción de la voz. Entonces, mire, todos estos fenómenos fisiológicos, quiere decir de funcionamiento del organismo, también influyen en la producción de la voz. El ritmo puede ser fluido, una persona hablando, comunicando, presentando un tema, y esa persona me va a demostrar seguridad, me va a demostrar confianza, me va a demostrar que sabe de lo que está hablando. Alterado, el ritmo es cuando puede ser, somos objeto de los nervios, de la inseguridad, o nos descontrolamos y nos alteramos y usamos la voz inadecuadamente. Las pausas son muy importantes porque las pausas van a dar sentido al mensaje. Cuando estamos hablando de que estamos transmitiendo un mensaje y ese mensaje tiene que llegar a la otra persona. Y para llegar a la otra persona tiene que tener la entonación, el timbre, el volumen adecuado y
no solo cuando hablamos, sino también cuando callamos. El silencio dice mucho también. Los silencios en la comunicación son muy importantes. Por ejemplo, una persona está hablando con otra y contándole sus problemas. ¿Qué quiere la persona que cuenta sus problemas? ¿Qué quiere de la otra persona? Consejos y Gente que lo que escuche. escuche un consejo Correcto, o algo así. correcto, correcto. Primero que escuche, porque ¿qué consejo me va a dar si no escucha, no? Entonces, primero escuchar, yo quiero que me escuche. Y en base a eso, puede darme un consejo, puede orientarme o simplemente puede decirme, mira, te entiendo y que Dios te ayude, ¿no? Pero es fundamental escuchar, es fundamental hacer la pausa. Y cuando hablamos también hacer pausas al comunicar. Cuando estamos presentando un trabajo, cuando estamos en un discurso, las pausas comunican mucho. Tenemos nosotros algunos problemas en la pronunciación, como por ejemplo estas que son conocidas, ¿no? La dislalia, por ejemplo, es no poder hablar adecuadamente por algún defecto físico. Por ejemplo, hay niños que han sufrido de labio leporino, quiere decir que está dividido el paladar está dividido, la boca desde aquí está dividido. Entonces, eso ahora se reconstruye, ahora hay muchas cirugías que les hacen y que se reconstruye. Y al mejorar la cavidad bucal, que es por donde salen las palabras, mejora lógicamente la pronunciación de las palabras. La pseudislalia es una falsa dificultad del habla, se produce por un mal aprendizaje. Esto es cultural. Por ejemplo, en sus casas han de haber visto cuando hay niños chiquitos, hay adultos que tienen la costumbre de hablar raro con el niño. Entonces, en vez de decirle, mijo, coja la cuchara, le dice, mijo, venga, venga, coja la pantalla, coja la pantalla. Entonces, inventamos palabras, dañamos el lenguaje. ¿Y qué aprende el niño? Pantalla. Y cuando el niño va a la casa de la tía y la tía le dice, niño, tráeme la cuchara. Cuchara, yo no he oído cuchara. ¿Qué has oído? Pantalla, porque mi mamá dice pantalla. Hay que decir pantalla. Entonces, muchas veces somos nosotros mismos, tal vez por mucho mimo, tal vez por cariño, que decir, a veces se peca también por mucho cariño, ¿no? Sobre protección, dañamos el lenguaje sin querer. Hay varios tipos también de otros fenómenos que se dan con la voz, con la comunicación oral, como estas que están encerradas en un solo concepto, que es la pseudislalia, donde tenemos elementos aditivos en las palabras, quiere decir, se aumenta letras a las palabras y cambia lógicamente el concepto. Se omite también, se omite letras y cambia el concepto, o se entiende de otra forma, o nos causa sorpresa porque no se entiende bien. Y trueques también. Los trueques son cambios en las letras, cambios en las palabras y por tanto en la pronunciación y en la voz. Por ejemplo, prótesis consiste en la dicción fonética en posición inicial de una palabra. Cuando al inicio de una palabra incluimos una expresión, una sílaba, que no debe ir ahí, y lógicamente es considerado un vicio de dicción, un vicio en la pronunciación. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, en vez de decir antes, dice en antes. En antes me fui a dar clases en la universidad. En antes me tomé un vaso de cola. En antes. Y no es en antes, es antes, ¿no? Apéntesis es cuando cambiamos una de las letras de intermedio de una palabra y puede cambiar incluso su concepto o puede dificultar su comprensión. Parágoge. Parágoge es cuando al final de una palabra aumentamos letras. Por ejemplo, ahí tenemos algo que se escucha mucho en nuestro medio, en la sierra. Nadie o nadies también se escucha mucho. Se aumenta la N o se aumenta la S y no es que cambia la palabra, sino que está mal dicho, lógicamente, ¿no? Ahí marcaría es el acento, ¿no es cierto? Sí, sí, pero además, mijo, el contexto. Porque a mí usted me puede decir, profesora, no encontré a nadie en la clase, o profesora, no encontré a nadie en la clase. Al final yo sé que es nadie por el contexto, porque me está explicando, y que usted está cometiendo un error en la pronunciación que se llama parágoge.
Aquí tenemos también cuando omitimos, muchachos. Omitir significa no pronunciar, quitar, ¿no? Se omiten letras. Por ejemplo, cuando hablamos de la féresis, es un cambio fonético que se produce por pérdida de un fonema inicial de una palabra o la supresión de una sílaba al inicio de una palabra. Y aquí están viendo, tan picando. ¿Qué sílaba falta ahí? ¿Qué sílaba piensa que falta? Están. Exacto. Están picando. Por ejemplo, yo le digo, Jonathan, ¿cómo está Euler? Y me dice Jonathan, está dormido. No pronuncia es, pero yo sí entiendo. ¿Por qué? Por el contexto, ¿no? Está dormido. Estoy cansado. ¿Cuántas veces ustedes han dicho? Estoy cansado. Estoy, no estoy, es estoy cansado. Pero nosotros omitimos, ¿no? Y esto en algunos sectores de la población es mucho más común en grupos humanos determinados. El síncope es cuando la pérdida de sonido o fonema ocurre en el interior de la palabra, por tanto en el medio. Y en el Ecuador es bastante común esto. Por ejemplo, en vez de decir todavía, decimos todavía. En vez de decir pescado, decimos pescado o decimos pecado. Voy a comerme un pecado. No es que va a pecar, sino que no va a comerse un pescado. Y está diciendo eso. Entonces, uno entiende por el contexto, ¿no? O decimos, estoy cansado, ¿no? Estoy cansado. Se comió, lo que se dice vulgarmente, se comió una letra y pronuncia de otra forma. El apócope también significa una palabra grande hacerle más chiquita. Pérdida de uno o varios fonemas al final de una palabra. Es muy común en los nombres propios en el Ecuador. De Marisol, Mari. De profesor, profe. De ingeniero, ¿cómo dice? Inge. Inge, lo más común, Inge, ¿no? Arquitecto, arqui. A los doctores, a veces les decimos Doc. 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 Hola, doc, ¿cómo está? Y ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Y se hace común el apócope en nuestro día a día. En los nombres propios se usa mucho, en las profesiones se usa mucho, a veces también hasta en los sobrenombres que ponemos a la gente. Entonces se usa mucho acortar la palabra y, entre comillas, quitarle una sílaba. Elisión es cuando unimos palabras en una oración, porque la primera palabra termina en una vocal, la siguiente palabra comienza en la misma vocal que termina esta palabra. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de decir que este amor sea lindo, digo, que este amor sea lindo, que este amor sea lindo, ¿no? Es como que se unen las dos E. O incluso cuando la palabra que sigue comienza con H, también le unimos. Por ejemplo, porque la H no suena, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo. Es tanto lo que te quiero que este amor no tiene cura. ¿Qué debería ser? Es tanto lo que te quiero que este amor no tiene cura. Pero ¿qué termina en E? Este comienza con E. Entonces, ¿para qué yo voy a estar que este amor? Que este amor no tiene cura. Y uno las dos D, y a eso se llama elisión. En la transposición de letras en una palabra significa que dentro de una palabra vamos a invertir, vamos a cambiar el orden de las letras. No cambia el sentido, no cambia el significado muchas veces, pero sí cambia la pronunciación. Por ejemplo, es muy común a la gente, a alguna gente decir, a mí me gusta la música de Juan Gabriel. A mí me gusta una cantante que le ha sabido gustar a mi mami que se llamaba Ana Gabriel. Entonces, ya, a veces uno ni corrige, porque ¿para qué va a corregir? Pero lo que hace es transponer las letras, ¿no? Gabriel no es Gabriel. La R después de la I, después de la B, perdón, aquí la R que debería ir aquí, le transponemos, le pasamos a otro lugar. Y en vez de ser Gabriel, decimos Gabriel. Y mucha gente comete estos errores de dicción. Cambios de letras, muchachos, es muy común. Es muy común en nuestro país y en otros países latinoamericanos se cambia mucho estas letras. Por ejemplo, el lambdacismo, este cambio se registra en posición final de la sílaba. Muy común en Puerto Rico
muy común en Cuba, en la zona occidental, muy común en República Dominicana en algunos sectores. Mi amor. Hola, mi amor. No es mi amor. Hola, mi amor. ¿No? Con permiso, voy a pasar, con permiso, voy a pasar. Entonces, en vez de la R, va la L. Cuando cambiamos L por R, también es otro tipo de trueque, de cambio de letras, ¿no? Que da a veces otros sentidos también. Por ejemplo, en algunas zonas de España, en Andalucía, se dice, en vez de decir algunos, se dice algunos. En vez de decir palto, que es un nombre, parto. En vez de decir soldado, sordado. Y este fenómeno, por ejemplo, en Ecuador no se da, este fenómeno lingüístico, pero en España sí se da. Es bastante común en España, en algunas zonas, ¿no? En la zona de Andalucía sobre todo. R por S. En vez de decir carne, decir casne. En vez de decir, por ejemplo, carro, caso, los niños chiquiticos en caso, en vez de decir carro, infierno, infiesno. Esto se da mucho cuando estamos en la fase de aprendizaje de la lengua, fundamentalmente con los niños chiquitos, pero hay gente grande que también lo puede cometer, puede tener estos trueques en la lengua. H por G. Nosotros no decimos el huérfano, nosotros decimos el huérfano, muy común. Cambiamos la H por G. No decimos, la calle está llena de huecos. Decimos, la calle está llena de huecos. Muy común. A este fenómeno se le llama trueque, cambio de letras que en el determinado contexto donde vivimos normalmente como que ya lo aceptamos. Por ejemplo, si a mí me dice, profe, no se vaya por esa calle porque por esa calle está lleno de huecos. Yo entiendo que son los huecos y no huecos, pero ya con la convivencia vamos aprendiendo esos temas. Reducción de hiato a diptongo, diptongación de palabras. Por ejemplo, petróleo, decimos petróleo. No decimos tráeme la toalla, decimos tráeme la toalla. O voy a botar la toalla ya. Está él, no decimos está golpeando la puerta, decimos él está golpeando la puerta. Usamos la S cierra en I, golpear, en vez de golpear, ¿no? Reducción de hiato a vocal. Se me cayó la harina, por ejemplo. La harina. ¿Por qué? Porque la H no tiene sonido. Entonces, la termina en A. Harina es con H, pero el sonido es A. Entonces se une la harina. Hay gente que dice el agua. Debería ser el agua, pero hay gente que dice el agua. El agua se acabó. El agua se secó. No. Reducción de diptongo a vocal. Fusión en un elemento intermedio. Cuando unimos letras y se fusiona. En vez de decir 24, decimos 24. En vez de decir 30, se fusiona, se cierra, queda solamente una vocal, queda 30, perdón. Otros trastornos en el lenguaje pueden ser, muchachos, en el habla, el tartamudeo, que es la repetición de palabras o sílabos, la bradilalia, que es, se produce un enlentecimiento exagerado del habla, bradilalia. ¿Han visto ustedes la película Zootopía? ¿O no han visto? De unos animalitos. Sí, Licen. Ahí sale uno de esos ositos perezosos. Él atiende en un banco, creo, es secretario, no sé, pero es un personaje lindísimo de esa película. Y él dice, buenos días. Entonces le pregunta, hay una conejita que es la que viene a preguntar, creo que es policía la conejita, porque hace rato que ya vi esa película. Y ella pregunta, las cosas que quiere. Y él, ya voy a ver. Imagínense, es desesperante, ¿no es cierto? Pero se da esos casos, muchachos. Y además les voy a decir, hay casos en los que no es que le da la gana a la gente de hacerse lento, sino que tiene problemas de salud.
Por ejemplo, hay personas que están deprimidas, estresadas, y comienzan a perder la facilidad de comunicación y comienzan a encerrarse en ellos mismos y comienzan a hablar despacio. Están aburridos, cansados de la vida, entonces ¿para qué iba a estar hablando rápido? Y habla despacio y la gente quiere que hable rápido, entonces hay como un choque, ¿no? De emociones. También personas que han sufrido algún tipo de derrame cerebral y se les ha perjudicado algún sector del lenguaje. Habla despacio. Y por eso es que después de esos derrames cerebrales, muchachos, muchas veces les tienen que hacer terapia de lenguaje para que la persona, imagínense ustedes, con 30, 40, 50 años, vuelva a aprender a hablar. Vuelva a aprender a hablar porque perdió la voz, perdió la facultad de comunicar por el habla. La ecolalia es la repetición de palabras de otras personas a modo de eco. Es como cuando usted está hablando con alguien y usted le dice, verás, nos vamos a ver mañana. Mañana. Verás, vamos a organizar un evento y ese evento vamos a tener que poner cada uno $5. ¡5! Es como un vicio de la gente de repetir por algo pasa, no es que de gana, ¿no? Se sorprende o a veces hasta quiere molestar también. Es decir, hay alguna intención también y repite la palabra que el otro acaba de pronunciar. La palilalia es un trastorno en el que el individuo repite las últimas palabras de su propio discurso. Por ejemplo, nuestras mamás, no, pero eso no es, sino que miren cómo puede ser. Nuestras mamás cuando se ponían bravas decían, me tienen cansada, 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 ¿no? La intención es comunicar que está cansada, pero refuerza ese cansancio al repetirlo 3 veces. Entonces, en ese caso de su mamá o mi mamá, no es un trastorno en el habla como un fenómeno que perjudica la comunicación, sino que en nuestras madres era un elemento intencional para demostrar que estaban cansadas de verdad y que ya no soportaban, ¿no? Por algo que hacíamos. No estoy cansada, me tienes harta, harta, harta. Así le dice su mamá. ¿A quién le dice así? ¿A quién de ustedes le ha dicho así la mamá? A nadie, todos son santitos en este curso. Yo A que todos, soy mamá todos. he dicho a veces. Usted ha dicho, ay, mire, a mí mi mamá, y yo también soy mamá. Y yo les digo, ya me tienen harta, harta ustedes con tal cosa. Y la repetición, pero es una Al repetición marido también. intencional. Ah, también me tienes cansa, me tienes hasta aquí, mira, hasta aquí, ¿no? Y queremos reforzar, pero es la intencionalidad de comunicar un mensaje de malestar. Pero en el caso este también puede darse por un trastorno a nivel psicológico, en que la persona repite las últimas palabras para recordar lo que dijo. Esto pasa mucho con pacientes con Alzheimer, con adultitos mayores, que tenemos que entenderles. Y por eso muchas veces no está mal que a veces nosotros vamos a decir, pero no repita, pero ¿por qué repite? ¿Pero por qué está sufriendo de un trastorno que le está provocando esa situación en la oralidad, en la comunicación? Aquí es muy importante, muchachos, que seamos y siempre manejemos esto en nuestra vida, la tolerancia. Entender que la otra persona puede estar viviendo cosas que yo no sé y por eso no puedo querer que todo el mundo funcione al ritmo de mi cumbia. No, cada persona tiene su disco, cada persona tiene su fiesta y no sabemos lo que está viviendo. Y hoy más que nunca es muy importante esa resiliencia, quiere decir la tolerancia, entender a la otra persona, porque no sé lo que está pasando con él, con esa persona. Una frase que les tengo aquí es muy interesante. Cuida tu voz, es tu segundo rostro. Ella revela tu inteligencia, tus sentimientos, tus deseos y tu fuerza. ¿Por qué será que nuestra voz revela nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestra fuerza? ¿Quién me dice? Porque puede ser porque es el medio por el cual nosotros transmitimos todas nuestras emociones y todo lo que queremos decir. Correcto, mija. Por eso es que dicen incluso, habla, ¿no? Cuando alguien dice, pero no sabe, nadie me entiende. Pero habla, comunícate, abre la boca,
Di qué te pasa. ¿Cómo voy a saber si estás mudo al lado mío? ¿No? Otra cosa fuera que tiene esa situación y no habla verdaderamente. Pero si tenemos, muchachos, el don maravilloso que tenemos que dar gracias a Dios todos los días porque podemos hablar y podemos comunicar, debemos utilizar adecuadamente nuestra voz.